Este teorema afirma que cualquier recta secante a una circunferencia que pasa por un punto P, pues las dos distancias PA por PB multiplicadas es constante. Da igual que esté un poco más arriba, un poco más abajo. Una distancia será un poco mayor, la otra un poco menor, pero curiosamente el producto de las dos es constante. Vamos a verlo después de 10 segundos y también veremos al final que con esto vamos a poder calcular a qué distancia está el horizonte. Bien, desde un punto P trazamos dos rectas secantes a la circunferencia que cortan en esos 4 puntos, A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2. Ese arco, desde el punto A sub 1, se ve bajo un ángulo alfa. Pero desde el punto A sub 2, pues también se ve bajo un ángulo alfa. Por otra parte, este ángulo de ahí arriba, este rosa, es beta. ¿Qué ocurre? Mira, en este triángulo, P, B sub 2, A sub 1, hay un ángulo alfa y un ángulo beta. El tercero, por tanto, es igual, porque suman 180 grados, está determinado. Pero es que este otro triángulo, P, B sub 1, A sub 2, también tiene un ángulo alfa y un ángulo beta. Esto quiere decir que los dos triángulos son semejantes y que por tanto hay proporcionalidad entre sus lados. Mira, aquí ciñéndolo a los lados que confluyen en el punto P, que forman el ángulo beta, dividimos el lado largo entre el corto, P a sub 2 partido B sub 1. Eso da un determinado número, que es igual que este otro, P a sub 1 partido P B sub 2, pues porque son semejantes. En esa proporción, producto de medios igual a producto de extremos. Aquí tenemos, por tanto, P a sub 1 por PB sub 1 igual a P a sub 2 por PB sub 2. Vamos a ver que si esos puntos A y B se van acercando, la cuerda AB cada vez más pequeña y los puntos cada vez son más próximos. Llegará un momento en que A y B se confundan. Entonces la recta ya no será secante, tocará en un punto y eso por definición es tangente. Ese punto, como A coincide con B, lo vamos a llamar T, T de tangente. Entonces el segmento PA será PT y PB también será PT. Esto quiere decir que PT cuadrado es igual a K. Claro, si teníamos que K también es PA por PB, pues tenemos esta relación. La hemos demostrado en la segunda parte, PT cuadrado igual a K, de un modo intuitivo. Vamos a verlo de un modo riguroso. Vamos a ver cómo se hace. Mira, desde un punto P trazamos una recta tangente y una secante. Claro, la potencia de P, PA por PB, es un valor constante, entonces la recta puede ser cualquiera. Particularmente voy a tomar esa, que pasa por el centro. Entonces ahora desde O trazamos un radio al punto de tangencia. El radio y la tangente son perpendiculares en el punto de tangencia. Entonces ahora en ese triángulo tenemos que PT cuadrado, que es un cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o P, menos el otro cateto, o T, al cuadrado. La hipotenusa, o P, se puede descomponer en OB más BP. Y ahora aquí ocurre que OB y OT son radios. Entonces tenemos esa relación. Ahora desarrollando el cuadrado, tenemos pues esa expresión. R positivo, R negativo, pues se cancela una con otra. Sobrevive esto. Y aquí podemos sacar BP factor común. Y ahora 2R más BP, si miráis la figura, 2R más BP, eso es PA. Y BP, bueno, lo mismo que PB. Y ahí lo tenemos demostrado rigurosamente. Y ahora vamos a ver el problema que decíamos. ¿A qué distancia está el horizonte? Pues mira, suponte que esa es la Tierra. Ahora tú estás ahí a una altura, la altura de la vista, la altura de los ojos, está a 1,7 metros sobre el nivel del mar. Puedes pensar que estás en la playa, en una orilla, y que el agua te llega exactamente a los pies.
Bueno, desde el punto P miras al horizonte y tienes esa visual. Digamos, tocas exactamente en el punto de tangencia. Nos hará falta saber cuál es el radio de la Tierra, pero eso no hace falta recordarlo de memoria. Porque si recuerdas la definición que nos daban cuando éramos pequeñitos, un metro es la 10.000.000ª parte de un cuadrante de meridiano terrestre. O sea, eso de ahí son 10 millones de metros. Como la longitud es 2πr, pues despejamos r. El metro es la 10.000.000ª de un cuadrante. Como hay 4 cuadrantes, pues por 4. Entonces ahí tenemos el radio, que lo ponemos aquí anotado en la figura. Y ahora, pues calculamos la potencia de P respecto de la circunferencia. PT cuadrado es igual a PA por PB. PA es 1,7. Es la altura de la vista, claro. Aquí en realidad este número se podría eliminar. Porque claro, observa, o sea, el error va a ser pequeñísimo porque observa que al lado de 2R, o sea que es más de 12 millones de metros, ponemos, bueno, menos de 2. O sea, este número es muy pequeño, pero bueno, aún así vamos a hacerlo con todos los decimales. Entonces, PT nos da raíz cuadrada de esto y el horizonte está a 4,65 kilómetros. Bueno, y ya como curiosidad, de aquí en esta fórmula, en lugar de 1,7, ponemos 20 metros, por ejemplo, pues a 20 metros de altura el horizonte está a casi 16 kilómetros. 16 con el redondeo, 15,9 y mucho. Bueno, muy curioso. Y como siempre, yo te ruego que no dejes nunca de estudiar. Asómbrate con todo lo que veas, mira, busca y sobre todo, usa papel y lápiz, porque mirando se comprende, pero no se asimila. Para asimilar te hace falta escribir.